Hermano, muy buenas noches. Tengo 6 de la tarde, 36 minutos en el sur de California. Y bueno, hoy día quiero continuar con algunos textos de la Escritura que hablan acerca de la iglesia como madre de todos los creyentes. Textos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a nosotros a entender lo que la Biblia está hablando acerca de este tema. Tenemos unos textos aquí que nos ayudan a nosotros a entender. Si usted tiene la Biblia, voy a usar la Biblia Reina Valera y también la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Voy a utilizar estas dos versiones para estudiar qué es lo que dice la Escritura, qué es lo que escribieron los autores del Antiguo Testamento referente a este tema, que dentro del evangelicalismo prácticamente no se habla, ya sea porque sus pastores no lo enseñan, pero es importante saber por qué es de las Escrituras. Lo enseñaron los profetas, lo enseñaron Jesús, lo enseña, Pablo lo enseña, inclusive Juan en el libro de Apocalipsis lo enseña. Entonces, si lo enseñan es porque es parte fundamental de la iglesia. Bien, entonces vamos a hacer una oración. Hacemos una oración, oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a entender tu palabra cuando tenemos que estudiar lo que dice los profetas en el pasado acerca de tu pueblo, que es esposa tuya y madre de tus hijos. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Ezequiel. Vamos a leer versículos del capítulo 16, versículos del 8 al 21. Ezequiel 16, del 8 al 21. Dice así Ezequiel, voy a leer la versión de las Nueva Biblia de las Américas. Tengo también la versión Reina Valera, pero voy a utilizar la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice así, entonces pasé junto a ti. Ese es Yahweh hablando a Israel. Te vi y tu tiempo era tiempo de amores. Cuando dice tiempo de amores, lo que está diciendo prácticamente ahí es el tiempo en donde, según el tiempo de la cultura hebrea, la mujer ya está lista para casarse, para entrar en matrimonio. A eso se refiere. Y dice, en ese momento extendí mi manto sobre ti. Extender el manto en la cultura hebrea significa, tú eres mía, yo te voy a poseer. Eso significa. En otras palabras, nos vamos a casar. Tú me perteneces a mí. Eso es lo que significa, tú me perteneces a mí. Y dice, y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. El pacto es el pacto de matrimonio. Yahweh escoge a Israel como su esposa y entra en pacto. O sea, se cansan ahí. Este texto es muy importante porque si alguien quiere decir, bueno, ¿dónde dice la Biblia que Yahweh se casó con Israel? Bueno, ahí está. Isaías capítulo 16, versículo 8. Isaías capítulo 16, versículo 8. Dice exactamente ahí, extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Ok? Te hice juramento, entré pacto contigo. Te hice juramento, entré pacto contigo. Pregunta, si alguien le dice a usted, porque muchas veces esto es algo que cuando uno se hace cristiano lo enseñan en el catecismo. Le deben enseñar. Por eso que no recomiendo entren a sectas evangélicos. Y me dirijo a ellos, porque la mayoría de mi grupo son evangélicos pentecostales. Si usted no lo es, no hay problema. Pero recuerde, ¿dónde es el pacto de Yahweh con Israel, su pueblo? ¿Cuándo? Pacto significa matrimonio. Pacto significa matrimonio. Pacto significa matrimonio. Escríbalo. Pacto significa matrimonio. Ezequiel capítulo 16, versículo 8, dice que Dios, Yahweh, se casó en un pacto con Israel. La hizo su mujer.
le hizo su esposa. Dice, fuiste mía, declara el Señor Dios. Cuando dice fuiste mía, es porque está hablando de una relación sexual. Ahora, claro, la gente puede decir, oh, pero está hablando de sexo. No, yo no hablo de sexo. Dios le está diciendo ahí. Y claro, ya que es una relación espiritual, no está hablando de una relación, diríamos, física, porque no es eso. Pero la idea es eso. Una unión entre el hombre y la mujer, entre Yahweh y su pueblo. O sea, es su mujer. Israel, la esposa, la mujer de Yahweh. Muy bien, dice, te vestí con tela bordada, puse en ti pies, sandalias, piel de marsopa, te envolví con lino fino, te cubrí con seda. O sea, la vistió, la hizo, prácticamente ese es su vestido de novia. Te engalané con adornos, puse brazaletes en tus manos, un collar a tu cuello. Prácticamente eso es su vestido de novia, ¿no? Cuando se casa la novia, la novia, bueno, se viste de blanco. Bueno, aquí está, si usted quiere saber, pero ¿cómo se casó Israel con Dios? ¿Cómo se vistió? ¿Quiere saber el vestido? Aquí está. Ezequiel 16, versículo del 10 hasta el 13. Dice el 13, estabas adornada con oro, con plata, tu vestido era de lino fino, seda, tela bordada, comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo, llegaste a la realeza. Oiga, qué hermosa fue la mujer de Yahweh. Ahí lo dice. Esta carta fue escrita más o menos en el año 600 a.C., unos 2700 años por lo menos. Y allí nos describe Yahweh cómo la vistió a Jerusalén. ¡Qué hermosura! Una realeza, prácticamente nadie se hubiera comparado con el vestido que Dios le dio a Israel en el momento de su boda. La hizo su esposa. La hizo inclusive realeza, reina. Entonces tu fama se divulgó en todas las naciones por tu hermosura que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti. Ahora, interesante porque esa frase yo puse en ti, aunque es corta, nos dice que por gracia Dios amó a Israel. O sea, si Israel era hermosa, deslumbrante, fue por Yahweh. Declara el Señor Dios. O sea, aquí está el matrimonio. Si alguien le diga, a ver, muéstreme usted, ¿dónde dice la Biblia que se casó Yahweh con Israel? Si no, no creo. No hay problema. Y no es el único, ¿ok? Ezequiel capítulo 16, del 8 hasta el versículo 14. Anótelo. Le doy 3 segundos para que lo anote. Anótelo aquí. Yo tengo aquí bastante. Yo siempre cargo esto porque es bueno anotar. Eso se llama estudiar la Biblia. ¿Se dan cuenta? Leer y estudiar es diferente. Leer y estudiar es diferente. Cualquiera lee. Sí, cualquiera lee y se duermen. Pero estudiar es diferente. Por eso que todos son llamados a leer, pero poquitititos vienen a estudiar. A mí me interesa no los que leen, sino los que estudian. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso está ahí. Pero, ¿qué dice el versículo 15 en adelante? Habla de algo muy tenebroso. Habla de algo que nos va a nosotros a entender. Es muy largo, pero voy a leer algunos textos para que nos des cuenta lo que pasa una vez que se consuma el matrimonio. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste. Punto. La palabra clave, prostitución. Y esto es algo muy importante en la relación entre Yahweh e Israel. Porque la figura es entre el esposo y la esposa. En este caso, la esposa se prostituye. El esposo es Yahweh. Y Yahweh está totalmente, herido. Y dice, a causa de tu fama derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba. ¿A qué se refiere eso? Ya que Israel no es mujer. ¿Pero a qué se refiere con eso que te prostituiste, que a todo el que pasaba, fuera quien fuera? ¿A qué se refiere eso? Bueno, una cosa muy importante. Cuando leemos el libro de Éxodo, es más, desde, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Si no lo ha leído, le doy un consejo a usted. Léalo, por favor. Estamos aquí en septiembre. Tiene todo septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tiene 4 meses para leer todo el libro del Pentateuco. Los que dicen que leen la Biblia. Léanlo, por favor. Es por el bien no mío, porque yo ya me leí. Es por el bien de usted.
¿Ok? Entonces, ¿por qué digo eso que lo lea? Porque ahí aparece cómo Israel se prostituye. ¿Y cómo se prostituye? Dios le dice a Israel, cuando entran a la tierra prometida, que tus hijos no se casen con las mujeres paganas. Y le dice, y que tus hijas no se casen con los paganos. Porque tanto los paganos, que eran los pueblos canaítas, ellos adoraban a dioses falsos. Adoraban saludos a todos, adoraban a Moloch, Astarte, Acera. Fíjense. Ahora, bien importante, ahora escuchen bien esto, porque muchos eh, no se percatan. Israel, fíjese esto, Israel es la esposa de Yahweh. Ok. Dice ahí que se prostituyó Israel. O sea, con el que venía, dice. O sea, figurativamente hablando, con cualquiera. Pero hay algo muy importante. Escuche bien esto con atención. En la realidad, Israel como pueblo se prostituía adorando a otros dioses. Escúcheme bien cómo va la figura. Israel es la mujer de Dios, mujer femenina. Prostitución significa la mujer entra con diferente hombre. Pero hay algo muy importante aquí. Cuando Israel comete adulterio espiritual, es porque ellos adoraban a dioses falsos y a diosas. Escuche bien. Dioses y diosas, ídolos, ídolas, digamos así. Tanto femenino como masculino. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene relaciones sexuales con otra mujer? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama, claro, homo significa en griego mismo sexo, relaciones con el mismo sexo, pero se aplica generalmente a relación de hombre-hombre, pero en realidad abarca más que eso. Homosexual significa sexo del mismo, relaciones sexuales con la misma persona del mismo sexo. En el aspecto de la mujer le llaman el título de lesbiana. Entonces Israel, como figura de mujer, tuvo sexo no solamente con hombres, diríamos así, pero también con mujeres. Porque el ídolo, que es masculino, era hombre, diríamos así. Pero también Astarte, por ejemplo, Acera, eran divinidades, diosas femeninas. Entonces, cuando Israel adoraba a esos dioses o diosas, estaba cometiendo obviamente adulterio espiritual, pero en el aspecto de la relación de género era el lesbianismo. ¿Se dan cuenta el pecado de Israel? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, te confiaste en tu hermosura, a causa de tu fama, derramaste prostitución a todo el que pasaba. Cuando el que pasaba, claro, es una figura literaria, pero lo que está diciendo es a todo Dios que te encontrabas. Astarte, Moloch, y habían otros más. Beelzebú, Baal. O sea, había dioses de género masculino y otros de género femenino. Astarte era famosa en todo el valle del Canaán. Era muy famosa. Nunca desapareció. Llegó hasta el tiempo de Pablo. Y todos iban a adorar a Astarte. Era la diosa de la fertilidad y la diosa de la virginidad. Increíble, porque cuando decía de la virginidad, sí tenían, de ahí sale, muchos correlacionan eso con las monjas, pero tenían sus sacerdotisas que eran vírgenes, eran puras. En realidad eran puras, en el sentido de virginidad, porque eso era lo que ella quería. Pero también había el iniciamiento dentro del sacerdocio. Y en el iniciamiento del sacerdocio tenía que tener sexo con una mujer virgen, porque era la parte de cómo era parte del culto, Acera. Pero también había lesbianismo, obviamente. Cuando dice Israel, cuando los israelitas rendían culto a Astarte, Israel es la esposa de Yahweh, y la esposa, mujer, rinde culto a una diosa femenina.
¿Cuál es la relación ahí? Mujer con mujer, lesbianismo. O sea, Israel cometió exactamente inmoralidad sexual espiritual, pero una relación no solamente de ella con un hombre, pero de ella con una mujer. Porque rendía culto a Astarte. Eso es así, ahí lo dice. Y dice, tomaste tus bellas joyas. En el versículo dice 22, y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, revolcándote en tu sangre. Cuando dice eso, lo que está diciendo Yahweh, le está diciendo a Jerusalén, ¿recuerda de dónde te saqué yo? Le está diciendo. Nadie te quería a ti. Yo te hice lo que eres. Yo te hice hermosa. Yo te di un nombre. Yo te levanté, te puse en un lugar de realeza. Tu hermosura es por mí. Pero mira cómo me has pagado. ¿Llenó tu corazón de vanidad? ¿Viste que eras más hermosa que nadie? Fama, hermosura, poder. Eso te envaneció, te siguió y fuiste en pos de otros dioses falsos. O sea, se prostituyó. Eso es lo que está diciendo Yahweh, ¿no? Y bueno, y aquí dice con quiénes se prostituyó. Dice, en toda cabecera de camino te edificaste tu lugar alto. Lugar alto son justamente lugares de adoración a dioses falsos. E hiciste abominable tu hermosura. O sea, los israelitas al adorar a dioses falsos se estaban ellos prostituyendo. Te entregaste a todo el que pasaba y multiplicaste tu prostitución. Claro, la figura es de una mujer prostituta, cualquiera. Así lo trató Dios, Yahweh, a Israel. Eres una cualquiera ordinaria. Pero ¿en qué se refiere con los israelitas? Que ellos adoraban a cualquier dios. Cualquier dios. Rendían culto, quemaban a sus hijos, Astarte, Moloch, Baal-zebú, a muchos otros dioses cananeos. Ellos rechazaron a Yahweh y comenzaron a entregarse a otros dioses. También te prostituiste a los egipcios. Los dioses de egipcios eran cantidad, más de 200. Fíjese. Y dice, tus vecinos de cuerpos robustos, multiplicaste tu prostitución para provocar mi ira. O sea que ellos sabían que Dios los prohibió. Pero sin embargo a los israelitas no les importó. Y comenzaron a adorar a dioses falsos con los egipcios. O sea, cuando dice él aquí cuerpos robustos, lo que está diciendo que era una cultura tan poderosa egipcio, que prácticamente los israelitas, figurativamente hablando como mujer, se entregaron a eso. Y dice, yo extendí mi mano contra ti, disminuí tus raciones, te entregué al deseo de los que te odiaban, las hijas de los filisteos que se avergonzaban de tu conducta deshonesta. Ahora, ¿por qué? Interesante, ¿por qué? Alguien dice, pero ¿por qué pone hija de los filisteos? Le voy a decir por qué, para que se den cuenta. Porque dentro de la cultura filistea se practicaba hechicería, se practicaba brujería, se practicaba el pitonismo, se practicaba la comunicación con los muertos del más allá. Jehová, Yahweh, prohibió todo eso, porque es posible eso. Mucha gente me dice, hermano, pero los que son no son de verdad, son demonios. Bueno, Yahweh cuando prohíbe es porque está afirmando que es posible comunicarse con los muertos. Esto es muy importante que usted sepa. Por eso que Yahweh prohibió a Israel. El que hace eso es abominación y tiene que ser cortado del pueblo, o sea, eliminado. Pero no solamente hacían eso, hoy le enseñaban a sus hijas desde pequeñitas a hacer brujería. O sea, desde los 4 o 5 años ya empezaban a leer las cartas, las manos. Para los 10 años era una experta la muchacha. 10 años. Pero no solamente eso, sino también practicaban bestialismo, sexo con animales. Tanto hombres como mujeres. Y dentro de todo eso, las niñas crecían en la prostitución. O sea, era normal que para los 13 años una niña era prostituta. No había de que, oh, pero ¿qué es eso? ¿Qué desgracia la sociedad? No, era tan normal ser prostituta. Por eso, comparado con la prostitución de las filistinas, mira lo que dice Yahweh. Dice, las hijas de los filisteos se avergonzaban de tu conducta. Lo cual quiere decir comparado a lo que tú hiciste con las prostitutas de los filisteos, ellas son santas comparado contigo, Jerusalén. Para que se den cuenta hasta qué grado de depravación Israel fue con Dios.
porque era su esposa. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Era su esposa. Y dice, también multiplicaste la prostitución en la tierra de los mercaderes, Caldea, y ni aun con esto te saciaste. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando fueron esclavos a Babilonia, uno diría, bueno, pues ahí se van a calmar porque están bajo esclavitud, están sufriendo, a ver, sé que se calman. No, pero aquí dice que aun cuando fueron ahí, Israel con más razón comenzó a adorar dioses falsos. ¿Se imagina usted? O sea, en vez que venga un remordimiento, me arrepiento, Señor, por lo que hice. No, mire, acá hay nuevos dioses. Sí, nuevos dioses. Y comenzaron a adorar a los dioses de los babilonios. O sea, más prostitución. A eso se refiere. ¿Ok? Y por eso dice en el 32, mujer adúltera que en lugar de su marido recibe extraños. ¿A qué se refiere eso? Se está refiriendo justamente, dejaron a Yahweh para ir en pos de dioses falsos, ídolos. Astarte, lesbianismo, Moloch, Belcebú, prostitución. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea que Israel cayó en una bajeza moral y espiritual terrible. Y dice, a todas las rameras le dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. Ahora, aquí es bien gráfico, porque uno que no entiende tal vez la Biblia dirá, wow, pero ¿quién es esa prostituta? Diría alguien, ¿no? De que Yahweh le está hablando. Pobre mujer. Bueno, en realidad sí fue pobre mujer, digamos figurativamente hablando, pero es Israel como nación. Israel como nación comparada con otras prostitutas. Dice, las rameras dan regalo a sus amantes, dice. Pero tú es al contrario. A las rameras les dan regalo a los amantes. Pero tú eres al contrario. Tú das regalos a tus amantes. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Bueno, Israel, al rechazar a Yahweh, lo que pasaba era de que aceptaba sacerdotes demoníacos, sacerdotes paganos, quemaban ofrenda a Moloch, a Astarte, a todas las diosas de Babilonia, a Belcebú y a otros demonios más. Prácticamente los sacerdotes de Israel se convirtieron en sacerdotes de Satanás, sacerdotes de Lucifer. Hicieron de Israel prácticamente cueva, como dice exactamente Jesús, han hecho de ustedes cueva de ladrones. Por eso que a Jesús lo odiaban. Jesús sabía exactamente que Israel había caído en una apostasía irremediable. Y cuando digo irremediable, irremediable. Irremediable. Una apostasía total. Dios les dio la ley. Dios les dio la promesa. Dios les dio la señal de la promesa. Pero aún así, totalmente cayó en apostasía Israel. Fíjese, ¿no? Y bueno, sigue todo, pero el tiempo pasa, como dice la canción. Vamos a Jeremías 3, 6, 8. Ahora, después lean todo el capítulo, porque ahí no para, ¿ok? Jeremías, ¿qué dice Jeremías? ¿Dónde está Jeremías? Jeremías capítulo 3. Mira lo que dice Jeremías 3, 6 al 8, para que se dé cuenta. Esto es muy bueno. Voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así, Jeremías 3, 6 al 8. Dice, el Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Eso está más claro. Eso está más claro que el agua. ¿A quién le dice infiel el Señor? A Israel. Mire, dice, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Y lo voy a subrayar aquí en mi Biblia electrónica. Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso. Allí se prostituía. Es casi el mismo lenguaje que Ezequiel. De una mujer esposa que se prostituye. En este caso Israel. El esposo Yahweh. Dice, y me dije, después que ella haya hecho todas estas cosas, volverá a mí. ¿No? O sea, después que viene, vuelve a Yahweh. Pero no regresó. O sea, esperaba, bueno, se fue, prostituyó, va a venir a mí, pero en este caso no regresa. Y dice, lo vio su rebelde hermana Judá. Rebelde hermana. O sea que eran hermanas, Judá e Israel. O sea, Israel se prostituía, pero la otra hermana Judá también era rebelde. O sea, eran totalmente iguales. Y dice aquí,
y vio que a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Ahora, esto es bien importante. ¿Se acuerda que en Ezequiel capítulo 16 hablamos del matrimonio de Yahweh con Israel? ¿Se acuerda? ¿No? Ahí vimos, y vimos cómo es su vestido de novia de Israel, hermosísimo. Israel, de acuerdo a la figura literaria, fue una hermosa, exuberante, de extrema belleza Israel. No había otra. No había otra de extrema belleza. Era prácticamente asombrante la belleza de Israel. Y su vestido, increíble. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí dice que Israel cometió adulterio. Y sabemos que ese adulterio significa comenzaron a adorar dioses falsos. Ese es el adulterio. Todo tipo de adulterio. Significa todo tipo de dioses. Los más vergonzantes dioses, porque había dioses de todo tipo. De lesbianismo, de bestialismo, prácticamente era lo más bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice aquí, ya Yahweh dice, bueno, esto ya es más allá del límite. Y dice en el versículo 8, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Y dice, con todo su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también hizo de ramera. O sea, aquí vemos el divorcio de Yahweh con Israel. Si alguien le dice, a ver usted, ¿cómo es eso de que Yahweh se divorcia de Israel? Eso nunca sucedió. Eso es mentira, ¿no? Hay gente que no sabe la Biblia y le dice que lo que usted dice es mentira. Terrible. Bueno, no hay problema. En 3 segundos, 1, 2, 3, le responde a esa persona. Jeremías, ¿no? Como habíamos dicho, capítulo 3, versículo 8. Vio que a causa de todos los adulterios del infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Ya está. Ahí es cuando Yahweh se divorcia de Israel. Ya lo sabe. Esto se enseña en escuela dominical. Si usted se hizo evangélico y nunca le enseñaron, y ya tiene 35 años de ser evangélico pentecostal, bueno, ya lo sabe. Ahora sí ya lo sabe. De que en Jeremías, capítulo 3, versículo 8, se dice que Yahweh le dio carta de divorcio a Israel. Se divorciaron. Léalo, yo no lo estoy diciendo. Léalo. Agarre su marcador y hágalo así. Porque por ahí va a haber gente que le dice, no, yo no creo, que leíste mal la Biblia, te dice. Una vez alguien me dijo eso, me dice, no, es que tu Biblia está mal escrita. No sabía si llorar, a darme un ataque al corazón o no sé qué cosa, pero son cosas que se encuentran entre los evangélicos. Pero mira lo que dice aquí, versículo 8. Dice, le dio carta de divorcio Yahweh a Israel. Ya no era su esposa. Y aún Judá, que era su hermana, también siguió los pasos de Israel y se hizo prostituta. O sea, comenzó a adorar otros dioses. ¿Ves? Comenzó. Y dice versículo 9, a causa de la liviandad con que se prostituyó, profanó la tierra de Israel, y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Ahí está, ¿no? Para que se den cuenta de que dentro de la figura literaria, Yahweh nos está diciendo qué clase de adulterio es. Es idolatría. Idolatría. Cuando dice de piedra, porque hacían ellos altares de piedra, todavía en el Museo Británico, en el Museo de Israel, en el Museo de Gran Bretaña, cuando usted vaya de vacaciones allá a Londres y a Jerusalén, saque su pasaje, unos 5 o 7 días de vacaciones a Israel y a Inglaterra, van a ver ahí justamente las figuras de Acera, de Astarte, de Moloch, y van a ver ahí justamente cómo hacían sus altares de idolatría. Todavía se conserva. Y también de leña, porque hacían también de madera, lo tallaban a madera, sacaban los árboles, y en los árboles con hacha comenzaban a darle forma, ¿no? Digamos, esto es un hacha y comenzaban a darle forma, dándole forma a su cabeza, piernas, todo, le daban forma exactamente, lo ponían ahí y la adoraban. Así cometía Israel y Judá adulterio, ¿no? Bueno, hay otro texto, sí, Amos capítulo 3, versículo 1 o 2, el libro de Amos, es otro profeta, ya vamos a avanzar. Hay mucho que hablar, ¿no? Esto aquí me llevaría tal vez unas 3 horas, pero yo sé que ustedes tienen que hacer sus responsabilidades.
Pero vamos a ver, Amos 3, del 1 al 2, dice así, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Enviaré pues fuego sobre Moab y consumirá los palacios de Keriot, y Moab morirá. Perdón, es Amos capítulo 3, no 2. Lo leí muy rápido. Amos capítulo 3, 1 y 2 dice, oiga esta palabra que el Señor ha hablado contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que Él sacó de la tierra de Egipto. Permíteme tomar un poco de agua. Agua fresca, pero que es refrescante. Créame, se los recomiendo. A Israel, solo a ustedes he escogido. Mire cómo empieza. Esto es fabuloso. ¿A quién escogió solamente el Señor? A Israel. Ahí lo dice. A Israel. ¿Qué más dice? De todas las familias de la tierra. Esta es la doctrina de la elección. Esta es la doctrina de la elección incondicional. ¿Por qué? Porque Dios elige a Israel no en base a lo que ellos fueron, sino en base a su amor a Israel. ¿Se dan cuenta cómo elige Dios? Y dice, por eso los castigaré por todas sus iniquidades. Ahora, bien interesante, porque la palabra iniquidad tiene que ver justamente como un pueblo rebelde y sus pecados. Dice, ¿andan 2 hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Obviamente no. ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? Obviamente no. ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? No. ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? No. ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? No. Si se toca trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Esa es una buena pregunta. Si sucede una calamidad en la ciudad, dice aquí, si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor. Eso es muy bueno, porque esto tiene que ver con la providencia de Dios. Hace poco, cuando fue ayer, nuestros hermanos en Chile rechazaron un documento político que iba a hacer de Chile una nación muy paupérrima, una destrucción económica y social. Pero lo rechazaron, gloria a Dios. ¿Pero quién hizo eso? Obviamente que la gente salió a votar. Pero ¿quién hizo que todo eso suceda así? Dice aquí, si sucede una calamidad en la ciudad, ¿acaso no la ha causado el Señor? Lo cual por implicatura dice, si sucede una bendición en la ciudad, ¿acaso no lo causó el Señor? O sea, Dios causa tanto la calamidad como la bendición. En este caso, Dios causó la bendición en el pueblo chileno. Así que den gracias a Dios. Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y esto es muy importante porque todo lo que hace el Señor es lo que es de acuerdo a su providencia. Ahora, basado en eso, miren en Amós capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice así dice el Señor, por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. O sea, Dios castiga a Israel. Porque desecharon la ley del Señor. Fíjese, eso es el adulterio de Jerusalén. No guardaron sus estatutos. También les han hecho errar en mentiras, tras los cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues fuego sobre Judá, consumirá los palacios de Jerusalén. Ahora, bien interesante porque cuando Jesús hace la profecía contra Israel, Mateo 24, dice lo mismo. En el año 70, Dios envía fuego y consumió todo Jerusalén, el templo. Murieron casi más de 1 millón de personas por su infidelidad de Israel. Juan, por eso, en el libro de Apocalipsis, Juan, cuando dice la gran ramera, ¿quién cree que ha sido? Jerusalén, ya lo hemos leído. Lea otra vez Ezequiel capítulo 16. ¿Quién es la gran ramera? Jerusalén. Cuando Juan habla y vi a la gran ramera sentada sobre la bestia. Bueno, la gran ramera es Jerusalén. Todos los sacerdotes de Israel, los escribas, sacerdotes y doctores de la ley, es prácticamente la gran ramera, porque ellos están sentados controlando, haciendo un pacto con la bestia que es el Imperio Romano.
Entonces con ellos fueron justamente los que crucificaron a Jesús. Entonces juicio cae sobre Jerusalén en el año 70 porque rechazaron por sus adulterios espirituales, por sus idolatrías. Ahí lo dice. Veamos. Dice, también han hecho errar sus mentiras como anduvieron mis padres. Enviaré fuego sobre Judá, consumirá los palacios. Así dice el Señor, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo, porque venden al justo por dinero, al necesitado por un par de sandalias. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma mujer, profanando mi santo monte. Sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han sido multados los beben en la casa de su Dios. Prácticamente Dios, todo esto es juicio sobre Jerusalén por su adulterio espiritual. O sea, la gran ramera, la gran prostituta de Juan en Apocalipsis es Israel. Nadie más. No es Roma, no son los griegos, no son ni siquiera Samaria. Y Samaria estaba en el medio. Fíjese que no hay juicio sobre Samaria. ¿Se da cuenta? Se pregunta por qué usted. No hay juicio sobre Samaria. Es sobre Israel y Judá. Pero no sobre Samaria. Tampoco sobre Roma. Bueno, aunque después viene cuando matan a la bestia, que es Roma. Entonces ya sabe usted que cuando Juan habla de la gran ramera, habla de Jerusalén. De la destrucción de Jerusalén viene el año 70. Igual como dice aquí. Juicio y fuego quemarán por su idolatría. ¿No? En el libro de Joel también dice lo mismo. Mira lo que dice Joel 2:2. Dice Joel 2:2, día de tinieblas y densas sombras. Vamos a ver del 1, dice, toquen trompeta en Sión. Sión es Israel. Suenen alarma en mi santo monte, Israel. También todos los habitantes de la tierra, Israel. No el mundo, Israel. Porque viene el día del Señor, juicio. Día del Señor es juicio. Juicio. Ciertamente está cercano, ¿se dan cuenta? Juicio sobre Jerusalén. Día de tinieblas, densas sombras. Día nublado, día de drama, oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso. Babilonia. Nunca ha habido nada semejante a ese pueblo, ni tampoco lo habrá después, por años de muchas generaciones. ¿Por qué dice por años de muchas generaciones? Porque está pensando cuando viene Roma a destruir por tercera vez Jerusalén. La primera vez fue con los asirios, Babilonia, y ahora en Roma. Esto es en Babilonia. Dice, delante de él consume el fuego. Detrás de él abraza la llama, fuego, van a destruir. Como el huerto del Edén es la tierra delante de él. ¡Wow! Y detrás de él un desierto desolado. O sea, la idea es esto. Israel, tierra hermosa, paraíso. Vienen los babilonios, pueblo poderoso en batalla. Los mejores jinetes. Los caballos más veloces de la tierra. Hombres adiestrados para la guerra y para matar. Fuertes. Sin misericordia, pasan por Israel, siguen pasando. Cuando pasan por Israel totalmente, el paraíso que Israel no existe, es puramente desierto, plano y quemado. ¿Se dan cuenta? Desierto, plano y quemado. La destruyeron por completo. Y dice, como aspecto de caballos es su aspecto, como corceles de guerra. Así corren, como estrépito de carros, saltan sobre las cumbres de los montes, como el crepitar de llama de fuego que consume la hojarasca. Pueblo poderoso dispuesto para la batalla. Ante él tiemblan los pueblos, palidecen los rostros, como valientes corren, como soldados escalan la muralla. Cada uno marcha por su camino y no se desvían de sus sendas. Se lanzan sobre la ciudad, corren por la muralla, suben a las casas, entran por las ventanas como ladrones. Ustedes saben, bueno, me llevaría una hora explicar cómo destruyeron Jerusalén en Babilonia, pero créame, usted tiene que dar gracias a Dios que no destruyan eso en su país.
¿Por qué digo esto? Alguien dirá, no, eso nunca va a suceder. Casi lo sucede en Chile ayer. Si no hubieran rechazado, hubiera pasado exactamente esto en Chile. ¿Entiende cuán cerquita estamos? Así. Así estuvo. Así que esto puede repetirse y se repetir en cualquier lugar. Rompen sus casas, se metan por las ventanas, matan, destruyen. ¿No lo cree? Ore para que usted no lo vea. Nomás le digo. Pero eso es otro tema que voy a hablar más adelante. Dice, el Señor da su voz delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. Juicio sobre Jerusalén. ¿Y quién podrá soportarlo? Ahí está lo que le digo. ¿Quién va a poder soportar? Absolutamente nadie. El día del Señor, el juicio, se vino aquí en Jerusalén en el año 586 a.C. Destruyeron completamente todo. Era terrible. No respetaron a niños de días, ni a infantes, ni a mujeres embarazadas, ni a viejas, ni a desvalidas, ni a hombres. Absolutamente nadie. Sucedió en octubre de 2019. Exactamente, Daniel. Eso es algo muy serio. O sea, el juicio de Jerusalén que estoy diciendo se cumplió, pero el juicio que se cumplió después fue en el año 70, cuando el general Tito destruye también toda Jerusalén. O sea, estas cosas están aconteciendo. La Biblia dice que antes que venga el Señor en su reino, para el establecimiento de su reino, para la consumación de su reino, va a haber algo muy terrible. Y eso no estoy imponiendo miedo. Es lo que la Biblia dice, se está viendo. Tal vez nosotros no lo vamos a ver, sinceramente. Tal vez no. Tal vez en unos 30 años yo no estaré acá, estaré con el Señor. Usted, ya no nos vamos a ver. El punto está en que va a suceder. ¿Ok? Y para terminar, quiero regresar a Jeremías capítulo 3. Este es un texto muy importante. ¿Dónde está? Jeremías. Capítulo 3. Y quiero terminar con esto. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, o sea, la mujer que se divorcia, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pero tú eres una ramera con muchos amantes. Eso le dice Dios a Jerusalén. Escuche bien. Tú eres una tierra, tú eres una ramera con muchos amantes. Los amantes son los dioses falsos, recuerde. Los amantes son los dioses falsos que los israelitas quemaban ofrendas a todos los dioses, de los egipcios, de los babilonios, de los asirios, de los cananitas. Acera, había una relación homosexual y también lesbiana, espiritualmente. Porque Israel era la esposa, mujer de Yahweh, el hombre. Y Acera era una diosa con quien la mujer de Yahweh tenía relaciones sexuales, espiritualmente. O sea, había lesbianismo. Interesante, ¿se da cuenta cuando comenzamos a analizar? Y dice aquí, alza tus ojos a las alturas, desoladas, y mira, ¿por qué no te has prostituido junto a los caminos, te sentabas para ellos? Los caminos se refiere a los altares que ponía para ofrecer sacrificio a los dioses falsos. Como el árabe en el desierto, has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. ¿Se dan cuenta que el lenguaje que Yahweh usa Israel es duro? Esto no lo estoy leyendo de un libro. Mucha gente dice, oh, hermano, pero ¿qué libro está leyendo? Bueno, es la Biblia. Lea su Biblia. Estúdiela. Eso es el pacto que Dios, esa es la forma como Dios trata a Israel. Dios, el Dios que usted ora, es un Dios de fuego. Mire cómo le trata a su esposa infiel. Le dice así, como el árabe en el desierto has profanado la tierra con tu prostitución. Por eso fueron detenidas las lluvias. No hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera. ¡Wow! ¿Por qué dice frente de ramera?
Ah, cuando los pueblos antiguos, la ramera o la prostituta se vestía muy atractiva y atrayente. Y no es que iba desnuda, no iba desnuda. Pero su forma de adornar, su cabello, su rostro, era muy llamativo. Y obviamente ellos sabían, es una ramera, por la forma como se presentaba. Y parte fundamental era su rostro. O sea, se ponía cosas aquí en la cabeza, cosas llamativas, pero venían aquí en la frente. Entonces, cuando dice, por eso dice aquí, pero tenías frente de ramera, o sea, lo que se ponía, ornamentos, cosas así, eran justamente, evidenciaban, bueno, símbolo de ser ramera. Ahora, claro, esto es figurativo, porque Israel es un pueblo, no es una mujer. Pero lo que está diciendo Dios aquí es que tus acciones, tu idolatría era eso. Era prácticamente prostitución. Israel fue idólatra siempre. Eso, escuche bien eso. Recuérdelo. Israel fue idólatra siempre. Por eso Yahweh, en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 8, divorcia a Israel. Le da carta de divorcio. Le dice, ya no. Le divorció. ¿Sabía usted eso? Yo le apuesto que usted no sabía que Yahweh se divorció de Israel. Bueno, ahora ya lo sabe. Le dio carta de divorcio. Y dice aquí, no hubo lluvia de primavera, ni no quisiste avergonzarte, le dice. ¿No acabas de llamarme Padre mío? Tú eres el amigo de mi juventud, pensando guardará rencor para siempre. Así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. Bueno, y sigue más adelante. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir para terminar esto? Bueno, dos cosas muy importantes. Dios siempre tuvo un pueblo de Israel. Hizo el pacto con Abraham. Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que el pacto de Abraham es vigente. El pacto de Abraham nunca se anuló. Pero el pacto mosaico, que era temporario, se abrogó porque nos llevaba a Cristo. Dios sigue teniendo el pueblo que vino desde Abraham. La pregunta es, entonces, ¿cómo es esto de Israel? El pueblo nacional de Israel. El pueblo que eligió, pero que fue durante todo el tiempo, escuche, idólatra, idólatra. Tanto que cuando vino Jesús, ¿no? Ya ha pasado ¿qué? Unos 700 años, cuando Jesús viene y se enfrenta a los sumos sacerdotes, Jesús, en el momento mismo que rompe el pacto con Israel para dar lugar a la nueva administración del pacto de gracia, le dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, escuche, apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces? Cantidad de veces, ya lo hemos leído. Pero tú no quisiste. Por tanto, la casa de ustedes, y este es terrible, ese es el momento clave donde realmente Dios abandona a Israel como nación. Cuando digo abandonar, es que no la tiene por especial, porque hay un nuevo Israel. Interesante, qué bueno. Dice, porque les digo que desde ahora en adelante no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y de ahí viene el capítulo 24, donde profetiza la destrucción de Jerusalén que se cumple en el año 70 después de Cristo. Entonces, ¿ya no hay Israel? Claro que sí hay Israel. Claro que sí hay Israel. El Israel son todos aquellos que están en Cristo. ¿Se dan cuenta? Todos aquellos que están en Cristo es el nuevo Israel de Dios. Es la Jerusalén de arriba, la espiritual. ¿Dónde dice eso? No hay problema. Lo dice justamente en el libro, en la carta de Pablo a los Gálatas.
Dice, díganme los que desean estar bajo la ley. ¿No oyen la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la sierva y otra de la esclava. O sea, Agar era la sierva, que Sara le dijo, acuéstate con mi sierva para que me des un hijo. Y lo hizo. Pero el hijo de la sierva, Agar, o esclava, mejor dicho, la palabra es esclava, nació según la carne, se refiere, nació sin promesa, porque fue Sara la que le dijo eso. Y sí, se acostaron y Agar le dio un hijo. Pero no es de la promesa, Dios no hizo promesa con él. Y dice después, y el hijo de la libre, o sea, Sara, por medio de la promesa. O sea, Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava, una de la libre. Uno tenía la promesa de Dios, el otro no. Esto contiene una alegoría, o sea, eso tiene un ejemplo para nosotros. Pues estas mujeres, Agar y Sara, son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos, o sea, en Israel. En Israel. O sea, sale, sí, tus hijos fueron esclavos. Nada más, sin promesa. Pero dice, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y corresponde a la Jerusalén actual. Fíjese lo que dice Pablo. Los israelitas en la carne, en la sangre. Ok. Ahí queda. No. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. No, no son de la promesa. Esa es la Israel carnal, la que no tiene la promesa. Pero la Jerusalén de arriba, aquí está, que es la esposa verdadera de Cristo, la esposa verdadera de Cristo, dice, es libre, es nuestra madre. ¿Qué dice? Es nuestra madre. ¿Qué dice? Es nuestra madre. ¿Quién es nuestra madre? La Jerusalén de arriba. ¿Y quién es la Jerusalén de arriba? La iglesia. La iglesia es nuestra madre. Porque en el pacto, hombre y mujer tienen hijos. Y cuando la esposa tiene hijos, ¿en qué se convierte? En madre. Así que con esto quiero terminar, para que ya más o menos nos dé una idea de lo que enseña la Biblia en cuanto a la iglesia, esposa de Cristo, pero también madre, la Santa Madre, iglesia. ¿Se dan cuenta? Porque está casada con Cristo. ¿Es bíblico? Claro, está bíblico. De la misma escritura. ¿Ok? Entonces, que la gracia del Señor sea con todos nosotros, hermanos. Amén.